Conocer las promesas de Dios no es lo mismo que poseer las promesas de Dios en nuestras vidas. Las promesas de Dios solo pueden manifestarse en nuestras vidas a través de la fe. Gracia y paz para todos ustedes en el poderoso nombre de Jesucristo. Me gustaría comenzar este mensaje de hoy hablando de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que nuestro Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para cada área de nuestra vida como sus hijos? Y cuando hablo de promesas, me refiero a esos anuncios y mensajes mediante los cuales Dios se compromete a conferirnos algo bueno. En otras palabras, la voluntad de Dios de ofrecer bendiciones a aquellos que creen en Él. ¿Y para qué nos han sido dadas esas bendiciones? Esas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, como dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Así que, en este punto, permítanme recordarles algunas de estas maravillosas promesas que Dios nos ha dado. En Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de vida eterna para nosotros. En Romanos, capítulo 10, versículo 9, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la promesa de salvación. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice, sé fuerte y valiente. No temas ni tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios, Él es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esta es la promesa de su presencia, una promesa de su protección divina. Isaías capítulo 53, versículo 5, un versículo muy conocido, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una maravillosa promesa de sanidad para todos nosotros. Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es la promesa de la provisión divina. ¿Y qué pasa con la promesa que Jesucristo nos dio en Mateo 11, 28? Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la promesa del descanso. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos también, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la promesa de paz, paz del corazón. Verdaderamente, hermanos, estas gloriosas promesas abundan en su palabra. Entonces, como cristiano, me gustaría preguntarte hoy, ¿estás viendo estas promesas manifestándose en tu vida? Quiero decir, si Dios dice que no te dejará ni te desamparará, ¿por qué actúas como si estuvieras solo? Si Jesús dijo que nos daría descanso, ¿por qué estás preocupado
agobiado o ansioso? Si la Biblia dice que por sus llagas somos sanados, ¿por qué entramos en pánico ante el dolor de esa enfermedad que estamos atravesando? Si la Biblia dice que Dios proveerá, ¿por qué actuamos desesperadamente buscando alternativas fuera de los límites de la palabra de Dios para buscar la provisión que necesitamos? Pueblo de Dios, en todo tiempo, estas promesas están disponibles para todos nosotros en la palabra de Dios, y es la voluntad de Dios que las conozcamos. Déjame alentarte hoy. Conocer las promesas de Dios no es suficiente para poseer las promesas de Dios. Quiero decir, para que estas promesas se manifiesten en nuestras vidas, saber que puedes ser sanado y liberado hoy no es suficiente para que tú seas sanado y liberado. Conocer las promesas de Dios no es lo mismo que poseer las promesas de Dios en nuestras vidas. Las promesas de Dios solo pueden manifestarse en nuestras vidas a través de la fe. Sí, ahora estamos hablando de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un corazón que cree en Dios en las circunstancias ordinarias de la vida. La fe es la convicción de que Dios hará lo que prometió hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe no es un concepto creado por el hombre, ni un mero conocimiento académico. En las sabias palabras del profeta T.B. Joshua, la creencia en nuestro corazón es liberada por la fe que sale de nuestra boca. Si la fe no libera esa creencia permanecerá inactiva en nuestro corazón. Por eso no podemos hablar solo de fe. Tenemos que poner la fe en práctica. Puedes creer hoy con respecto a esas maravillosas promesas que Dios te ha hecho, pero es solo a través de la fe que puedes actuar sobre ellas. La fe es la demostración de esa creencia en nuestro corazón. La fe es la acción que coincide con esa creencia. Pueblo de Dios, muchos decimos ser cristianos, pero vivimos el día a día con esas promesas dormidas o inactivas en nuestras vidas, porque no sabemos expresar la fe para poseerlas, para verlas manifestadas en nuestras vidas. Recuerda, conocer hechos sobre Jesús no cambia nuestra relación con Dios. Y me gustaría seguir reflexionando sobre este tema, tomando el caso del pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. Así que me gustaría ir a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Y después de eso, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8. Para proporcionar algo de contexto, en estas porciones de la Biblia leemos sobre la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios les prometió una tierra como herencia donde fluía leche y miel. Dios les prometió sacarlos del dolor de la esclavitud y la opresión para llevarlos a la libertad en una buena tierra.
Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años, y cuando llegó el momento de que el pueblo de Israel entrara en esa tierra prometida, Dios envió a Moisés para recordarles todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las leyes y promesas de Dios para ellos, antes de que Moisés entregara el liderazgo a Josué. Entonces, si estás en Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y ahora leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Quiero que tomes nota de dos factores comunes en estos dos versículos. El primero es que los dos versículos de la Biblia mencionan entra y posee. Y el segundo es que ambos versículos de la Biblia hablan sobre observar, guardar, en otras palabras, obedecer los mandamientos de Dios. Enfoquémonos en la primera palabra clave, ve y posee. Presta atención al hecho de que, aunque esa tierra era la promesa de Dios para el pueblo de Israel, que fue Dios mismo dándoles esa tierra, la Biblia dice que ellos eran los que necesitaban entrar y poseerla. Indica claramente la responsabilidad divina, es decir, el papel de Dios, y la responsabilidad humana, el papel del hombre. Dios dio la tierra. Dios hizo la promesa disponible para ellos. Pero el pueblo de Israel debía ir y tomar posesión de ella. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios tomar posesión de las promesas que están disponibles en su palabra. Y eso solo puede suceder a través de la fe. La realidad de nuestra fe solo puede demostrarse en la práctica. Entra y posee. Leemos aquí que era necesario que tomaran esa acción. Si hay fe, pueblo de Dios, debe haber una obra que corresponda a esa fe. La fe sin acciones, sin obras, está muerta. Así como las obras sin fe también están muertas. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Lo que hacemos, pueblo de Dios, refleja lo que creemos. Josué tuvo suficiente fe para entrar y poseer la tierra. Recuerden, desde el momento en que Josué fue enviado como uno de los espías para ir a ver la tierra de Canaán en Números capítulo 14, Josué tenía suficiente confianza en que podrían tomar posesión de esa tierra, que podrían lograrlo porque era la promesa de Dios y también porque Dios les prometió que estaría con ellos. Josué y Caleb no vieron el tamaño de su enemigo. Josué y Caleb vieron el tamaño de su Dios. No temieron, confiaron. Repito de nuevo, si hay fe,
Debe haber una obra que corresponda con esa fe. ¿Y cuál es esa obra de fe de la que hablo? Es una confianza absoluta que Dios está obrando en la respuesta. Y esa confianza absoluta, pueblo de Dios, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y aquí, pueblo de Dios, ya estamos hablando de esa segunda palabra clave en los versículos que leímos antes. Obediencia. Josué pudo poseer la tierra prometida porque puso en práctica su fe cuando confió y obedeció. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante la obediencia? Porque la obediencia es la única prueba de nuestra fe en Dios. Y quiero que escuches y leas lo que Jesús dice sobre la obediencia. Así que por favor, pueblo de Dios, vengan conmigo al libro de Juan, capítulo 14, y leamos la primera parte del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego lo repitió nuevamente en Juan capítulo 14, versículo 21. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y si vamos a Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, Jesús lo dijo por tercera vez. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Jesús está hablando de obediencia. Hermanos, la obediencia es la señal de que tenemos una relación de padre a hijo con Dios. Es una relación de amor. No obedecemos por legalismo, obedecemos por amor. Y en una relación de padre e hijo, dependes de tu padre, confías en tu padre, reconoces cuánto lo necesitas para todo en tu vida. Obedecemos porque confiamos. Obedecemos por fe, pueblo de Dios. Me gustaría preguntarte, quizás estés esperando entrar a esa tierra prometida tal como Josué y los israelitas. Conoces las promesas que Dios te ha dado según su palabra. Pero la pregunta es, pueblo de Dios, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás poniendo tu fe en práctica? Dios nos ha dado sus promesas voluntariamente, por gracia, pero es nuestro papel poseer esas promesas. Nuestro papel es entrar y poseer, confiar y obedecer. Jesucristo prometió vida eterna a todo aquel que crea en Él. Y aunque la salvación es por gracia y no por obras, uno de sus frutos es la obediencia a la palabra de Dios. Somos fortalecidos cuando obedecemos. A medida que ganamos fortaleza, nos volvemos valientes para entrar y poseer esas promesas. Por otro lado, cuando somos desobedientes, nos volvemos débiles y temerosos. La obediencia, pueblo de Dios, es el fundamento de la fortaleza espiritual y la clave para el éxito espiritual. Y como hijos de Dios, sus hijos, su pueblo,
Nuestro crecimiento espiritual es una función de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si hoy, pueblo de Dios, deseas poseer esas preciosas promesas de Dios para tu vida, la respuesta es confiar y obedecer. Sé, pueblo de Dios, obedecer a Dios puede parecer difícil al principio, hasta que entendemos que cada instrucción que Dios nos da es para nuestro bien y para hacer la vida plena y libre. El llamado a la obediencia es para nuestro beneficio. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando te sometes a la voluntad de Dios, confías y obedeces. Cuando esperas el tiempo de Dios, confías y obedeces. Cuando perdonas a quienes te ofendieron, confías y obedeces. Cuando amas sin expectativas, confías y obedeces. Cuando das gracias a Dios en cada situación, no importa lo difícil que parezca, confías y obedeces. Confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. Quiero que regreses al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 9, que dice: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Cuando confías y obedeces, te aseguras de que esas bendiciones, esas promesas de Dios, serán duraderas. Para confiar y obedecer, debemos estar cimentados en esta palabra, en la palabra de Dios. Esta palabra viva, debemos hacerla parte integral de nuestras vidas. Necesitamos esto, porque la Biblia nos dice que ahora no estamos solos. Y esa es la buena noticia para ti y para mí, porque Jesús envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté dentro de nosotros, para ayudarnos en nuestras debilidades, para ayudarnos a obedecer. Confiamos y obedecemos a través de su palabra, por su Espíritu. Por eso les pregunto de nuevo, hermanos y hermanas, ¿están listos para entrar y poseer las promesas de Dios? ¿Están listos para confiar y obedecer? ¿Están listos para estar cimentados en la palabra de Dios para confiar y obedecer? Reflexiona sobre estas preguntas y oro para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y nos dé la gracia de tener un corazón humilde y obediente en el nombre de Jesús.